Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Note lo que dice el verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Hasta ahí, en espíritu. Lo demás no lo lea. Puede tomar su asiento. ¿Por qué le digo que no lea lo demás? Porque quiero concentrarme solamente en lo que tiene que ver con los adoradores en espíritu. Por eso en algunas ocasiones les voy a estar leyendo solamente una porción de la escritura que les cite. ¿A poco les digo lean este versículo y solamente les voy a leer la mitad del versículo? No es que esté pasando por alto la otra parte, no es que no quiera leerlo porque a poco le estoy huyendo a esa parte, sino que quiero concentrarme exactamente en lo que dice la escritura acerca del tema que estamos tratando. Amén, hermanos. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es la continuación de un tema que ya hemos tocado en algunas ocasiones aquí y que tiene que ver con los adoradores en espíritu. Oiga bien, yo considero que una gran mayoría, cuando digo una gran mayoría, puedo decir que un 95% de los cristianos que somos en este día no sabe lo que es adorar en espíritu. Simplemente les voy a dar una razón. Simplemente les voy a decir algo que nos va a dar la razón en que la gran mayoría, un 95% de los cristianos, no saben lo que es adorar en espíritu. Simplemente con lo que es y conocemos acerca de la oración. La gran mayoría piensa que orar es comenzar a pedirle a Dios. Eso no es orar. Fíjese bien. O sea, si vamos a hablar de orar realmente, no es orar. Porque estamos aprovechando la oportunidad para sacarle algo a Dios. Y podemos encomendarle a los hijos, pedirles que nos sane la úlcera, pedirle que nos dé para el mes porque casi siempre no alcanzamos, en fin. Y terminar despidiéndonos del Señor sin haber orado. Porque nada más le pedimos. Pero el Señor dijo allá en la oración del Padre Nuestro: ustedes, mis seguidores, ustedes, mis discípulos, ustedes, la iglesia, ustedes, los hijos de Dios, cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí me detengo. Como diciendo, cuando ustedes vayan a orar, no entren directamente como que llevan prisa y le digan a Dios lo que quieren y se salgan. Dice, cuando ustedes vayan a orar, denle gloria a Dios por lo que Dios ha hecho. Háblenle a Dios de sus proezas, de sus grandezas. Y a mí el Señor me enseña, o me enseñó hace muchos años, que si yo voy a pedirle un favor a la persona más sencilla del mundo,
aunque sea una persona sobre la cual yo siento cierta autoridad, porque a poco es una persona que no ha ido a la escuela. Yo fui unos 2 meses a la escuela y la persona se siente intimidada porque yo fui 2 meses a la escuela. Pero voy a esa persona y aunque ella se sienta como que yo soy más superior humanamente hablando, pero como yo necesito que me preste un dinerito, llego, ¿verdad? Y le digo, oiga, don fulanito, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? Oiga, se ve muy bien, ¿verdad? No le pasan los años a usted y cosas por el estilo que son puros cumplidos. Porque aún los cristianos estamos llenos de todo eso, por tal de sacar el favor, ¿verdad? Y porque tenemos que hacerlo así, no podemos llegar y así en frío luego, ¿verdad? ¿Verdad que así pasa? Cuando vamos a sacar un favor. Ya no digamos que vayamos a la alcaldía de allá de Chimaltenango en Guatemala, o la alcaldía de allá de Santana, El Salvador, ¿verdad? No. Cuando llega usted a un lugar del gobierno, usted llega y los hombres allá en mi tierra llegamos y nos quitamos el sombrero, señal de que estamos dando lugar a la autoridad. Nos quitamos el sombrero, esperamos a que la secretaria o el secretario que está ahí levante la cabeza porque está escribiendo, no sé qué tanto escribe, y nos sentimos mal en distraerlo. Estamos esperando a que aquella persona voltee y nos mire para poder decirle, pero con unas palabras muy refinadas, con un cuidado que no quisiéramos que se inquietara esa persona, porque a poco echamos a volar el ave, el pájaro que nos ha de dar el préstamo o el favor que necesitamos. Entonces llegamos y pedimos que si podemos hablar con el diputado, con el presidente, con el fulano que nos va a hacer el favor, y tanta reverencia delante de los hombres. Y nosotros, hermanos, cuando oramos, estamos hablando con Dios, con D mayúscula, el único que es con D mayúscula. Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Dios, el que tiene en su mano el hilo de la vida de todo ser humano. Dios, el cual, hermanos, manda las nubes a que rieguen las ciudades y los pueblos para que podamos comer. Dios, hermano, el cual tiene misericordia sobre cada uno de nosotros y que a cada día respiramos, porque si no respiráramos nos moriríamos, y no le damos gracias porque nos da el oxígeno para vivir. Ese Dios, ¿estamos entendiendo? Entonces, hermanos, hablar de los adoradores en espíritu es hablar de las personas que debemos ser, todos aquellos que ahora conocemos a Dios porque nos unimos a Cristo. Hablar de los adoradores en espíritu es hablar de los únicos que tienen que orar de esa manera. Tenemos mucho trabajo los siervos de Dios, los que nos metemos con el Señor. Suena raro, suena como que el hermano Rodríguez se cree un gran personaje, pero a mí me enseñó eso el Señor. Y es la verdad. No hay otros adoradores. Ahora, Dios es tan maravilloso que Él no mira cómo estás adorándole o cómo estás orando. ¿A poco nos pasamos pidiendo todo el tiempo? Una vez me sentí inspirado por Dios, sentí la invitación de Dios a orar. No crea que se me ocurrió, yo sentí una tarde como a las 5 de la tarde, sentí que Dios me llamaba a orar. Y de esa emoción que sentí que me llamaba a orar, apenas caí de rodillas y lo único que salió: Señor, te entrego mis fuerzas. Señor, te entrego mis hijos. Señor, te entrego mi mujer. Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego. Y me dijo el Señor: cálmate, chaparrito, cálmate. Detente. ¿Qué me quieres dar? Pues, Señor, esto y esto y esto. Dijo: mira, ¿me quieres entregar tu vida?
Si tu vida la tengo en mis manos. Si tu vida la tengo en mis manos, yo te la di, yo te la presto, yo te la quito cuando yo quiera. ¿Qué me vas a dar? Tu vida. ¿Desde cuándo es tuya? Y me reveló ahí adentro. Dije, ay Señor, con la primera, hermanos, me sentí como el perro cuando lo regañan. Ahí estoy con la cola entre las patas ahí que no hallaba ni qué. Y me dijo el Señor, me das tus hijos. Yo te los presté, no son tuyos. Ayer te los di, hoy te los mato. Se oye feo, pero si Dios ya quiere quitarle la vida a tus hijos o a ti, te atropellan por ahí. Aparentemente te atropelló el autobús, pero no. Te atropelló la voluntad de Dios. Venía de Dios el golpazo. ¿Sí me entiendes, hermano? Me dijo el Señor, me das tus fuerzas. Si yo quiero, no te dejo levantar en la mañana. Si yo quiero, en lugar que te levantes por tu propio pie, te levantan los que vienen con la ambulancia y no te vuelves a levantar en toda tu vida. ¿Me das? ¿Qué me das? Hermano, con esa cuarta cosa que me preguntó, caí gritando y le dije, Señor, perdóname, yo no sabía esto, perdóname. Y como que solamente eso esperaba que le dijera. Y haz de cuenta que sentí la palmada del papá o del abuelo bonachón que me puso la mano así y me dijo, eso quería oír nada más. Eso quería que reconocieras. Y como que se me acercó y me dijo, yo soy tuyo, todo tuyo. Oh, bendito Dios. Me decía un amigo que dejé allá en México cuando me vine y que no nos volvimos a ver hasta como 20 años después. Aquí precisamente. Venía huyendo, él era político y venía huyendo. Y me dijo, ¿sabes qué? Como nos conocíamos bien, me das vergüenza. ¿Por qué? Le digo, has echado a perder tu vida. Ay, nada más con los aleluyas. Y le digo, ¿no sabes lo que me estás diciendo? Dijo, sí. Yo he sido político por tantos años y le he conseguido viviendas a la gente y les he concedido préstamos y les he concedido un montón de cosas. Y le dije, yo he trabajado para Dios. Y le dije a él, tú les has concedido préstamos, aumentos, muchas ayudas económicas, pero se les quitó lo marihuano, se les quitó lo drogadicto, se les quitó lo borracho, se les quitó lo peleonero entre marido y mujer. Me dijo, no, eso sigue igual. Le digo, pues yo he trabajado para el Señor y todo eso se les quitó. Fíjate, yo he trabajado para el Señor y todo eso se fue en las vidas de estas gentes. Y le digo, ¿sabes qué? Yo le doy gracias a Dios por trabajarle a Él, porque hay una gran diferencia. No tendrán casa, no tendrán tantas cosas, pero tienen un nuevo corazón, tienen una nueva alma. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Me va entendiendo? Entonces vamos a hablar acerca de ser adoradores en espíritu. Y yo quiero decirles a los hermanos que me ayudan a ministrar y a predicar, no se vayan por cualquier cosa que ven en internet o que oyen por ahí, porque luego se van por otro lado. Mire lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 4, y me voy a centrar solamente en el versículo
23. El Señor hablaba con una mujer y el tema era dónde se debía adorar a Dios. El Señor le dice en el verso 21 a aquella mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Yo quiero que usted entienda esto. Ahí estaban dos grupos, los cuales conocían lo que era la adoración al verdadero Dios. Los israelitas, los judíos, los que eran aquellos que tenían las promesas de Dios, los que tuvieron relación con el verdadero Dios, el único pueblo, los israelitas, que conocieron al verdadero Dios. Y ellos, según las pláticas que tiene la mujer con el Señor, los judíos decían: solo en Jerusalén debemos adorar a Dios. Y aquí, si usted se da cuenta, no se está hablando de orar, sino de adorar. Y para mí una cosa es orar y otra cosa es adorar. Y hasta ahorita yo no sé por qué muchos predicadores no se han metido o no le han pedido a Dios la revelación, que hay muy poco de información acerca de eso. Y alguien me pueda decir: hermano, ¿y usted desde cuándo sabe esto? Desde hace muchos años. ¿Y por qué no lo había dicho? Pues si hay tantos temas que les doy cada día y todos son importantes, pero hoy tenemos este tema. Pero hermanos, por muchísimos años en el cristianismo, la adoración se la estaban tomando los cantantes de alabanza en la iglesia. El adorador fulano de tal, los adoradores. Yo no digo nada de eso, lo que digo es que aquí estamos hoy meditando en la palabra de Dios, y ahí dice: Señor, la mujer le dijo al Señor, ¿dónde se debe adorar a Dios? No dónde se debe orar a Dios, sino dónde se debe adorar. Y ahí hay una composición de palabra que tiene que ver con orar y algo más. Yo lo veo de esa manera: orar y algo más, o algo más que simplemente orar. Porque ya la adoración, hermanos, tiene que ver con la dirección del Espíritu Santo. Oiga lo que le estoy diciendo. Hay muchas formas de interpretar esto, pero hay muchos siervos de Dios que están interpretando conforme lo han enseñado los teólogos, conforme lo han enseñado los que supuestamente son los que saben, hermanos, y a veces van muy fuera de la palabra de Dios. Aquella mujer dijo: Señor, ¿dónde se debe adorar a Dios? Ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén. Nosotros, los samaritanos, decimos que en este monte. ¿Dónde se debe adorar? Mire qué precioso cómo el Señor le dice: mujer, la hora viene. O sea, ya se va a llegar el momento. Estamos a escasos días que se llegue ese momento. Ya no estamos a un mes, 2 meses, a un año. Estamos tan cerca. Ya no estamos a 30, 50 años atrás. No, ya está encima eso. Como diciendo: cuando yo muera en la cruz del Calvario, cuando yo expire en la cruz del Calvario, todo el que crea en mí, sus pecados van a ser removidos. Y entonces el mismo Dios, que es Espíritu, entrará en ustedes. Y de ahí ya no van a ser ustedes los que estén con una repetidera de palabras. Ya será el mismo Espíritu orando a través de ustedes. Ya será el Espíritu Santo
tomando a su espíritu, al espíritu suyo, al espíritu suyo, al espíritu suyo, y hablando a través de él. Ya vamos a ver eso con más calma. Pero adorar en espíritu no es adorar, como dicen muchos hermanos, adorar correctamente, adorar de corazón. No, no, no. A veces no sabemos ni lo que estamos diciendo. Pero no se olvide, Señor, ¿dónde se debe adorar a Dios? Grábeselo. Usted puede decir, hermano Rodríguez, algo nos dijo la vez pasada. Olvídese de la vez pasada, porque esto no es asunto de que ya se lo aprendió. No, porque si seguimos todavía indecisos y si todavía no tenemos esa relación con el Señor, y si el Señor no nos está despertando a cualquier hora en la noche y nos levanta y nos tiene ahí a ver qué nos va a decir, es porque hace falta. Entonces dijo la mujer, y fíjese que en esta hora puede ser que haya personas que de estar escuchando lo que está escuchando, va a empezar a gemir y va a empezar a llorar, y a poco alguien comienza a gritar. No se vaya a extrañar, ya se lo dije, porque estamos hablando de cosas muy serias, de cosas muy poderosas. Cuando uno entra donde hay nitroglicerina, donde hay dinamita, donde hay esas cosas, tienen unos letrerotes: cuidado, cuidado. No enciende el cigarrillo, cuidado. Así estamos en este momento. Estamos ante algo maravilloso, ante algo glorioso, ante algo poderoso, y necesitamos movernos con sumo cuidado. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí. Le leo una vez más el verso 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene. Está refiriéndose a cuando el Señor moriría y que ya quedaría la oportunidad para que el Espíritu Santo viniera sobre todo aquel que creyera en Cristo y que sus pecados fueran removidos. Créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquellos samaritanos tenían ciertas razones para adorar en el monte Gerizim, porque también eran descendientes de Abraham. Pero los judíos tenían todavía más razón, porque los judíos habían permanecido fieles al Señor, y ya los samaritanos era una mezcla de judíos y gentiles. Ya se habían contaminado, pero ambos tenían cierta dirección. Pero aquí lo más tremendo es lo que dice el Señor. Dice: ha llegado el momento cuando ni en Samaria ni en el monte de Gerizim. Piensen esto, como quiera le estoy citando primero Samaria, porque es la parte más afectada, porque es la parte donde se habían contaminado la gente, donde no estaban adorando al verdadero Dios como debería de ser. Era una mezcla de gente ya. Por eso les dijo el Señor: ustedes adoran lo que no saben. Pero no eran mundanos, no era gente completamente echada a perder. O sea, que no tuviera conocimiento, es lo que quiero decir. Entonces, lo que me llama la atención es que hay un lugar de adoración, literalmente hablando. Se pone la atención en un lugar, geográficamente hablando, en un lugar especial. Y el Señor les dice: en unos días más, ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén. Oiga, y esto es serio, para que el Señor dijera: ya no se va a adorar en Jerusalén. Eso era como para que lo crucificaran antes. Ya no se va a adorar en Jerusalén. Ya viene la hora cuando ni en Samaria, ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y dice en el verso 23, mire qué precioso, ponga mucha atención: alguien en este día va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Alguien.
Alguien en este día va a dar testimonio y va a decir: hoy me di cuenta lo que es realmente adorar a Dios en espíritu. Gloria a Dios. Sé lo que le estoy diciendo. Mire lo que dice el verso 23. Verso 23. Mas la hora viene, está próximo, nada más muero y se viene el Espíritu Santo. Mas la hora viene, y ahora es, ya está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Fíjese, la hora viene, ya está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Y más abajo, el Señor dice, según lo que dice la Biblia Reina Valera: porque tales enseñadores busca Dios que le adoren. Y yo he escuchado a muchos hermanos insistir y decir: el Señor anda buscando adoradores. Y lo ponen como buscando adoradores. ¿Dónde va a encontrar adoradores el Señor? No sé si me explico. Fuera de Dios, ¿dónde están los adoradores? No hay adoradores. No sé si me explico. Dijo David cuando quiso comprar un terreno para Dios. Dijo: Señor, pues, ¿qué te voy a dar? Todo lo que yo tengo es tuyo. Todo te pertenece. ¿Qué te voy a dar? Si te doy algo, pues es de lo que tú me das. No sé si me explico. Entonces, en la parte ahí de la Biblia Reina Valera donde dice: porque tales adoradores busca Dios que lo adoren, cualquier cristiano dice: Dios anda buscando adoradores. No es así, no se interpreta así la palabra de Dios, hermano. Pero allí dice, piensa entonces que Dios anda por ahí porque le hacen falta adoradores. Y a veces el predicador dice: a Dios le faltan adoradores. ¿Qué? No, hermano, no se engañe. La Biblia dice que Dios tiene ángeles, serafines, querubines, seres celestiales, seres angelicales, y algunos que dicen a cada instante: santo, 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 santo es el nombre del Señor. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Y no paran. ¿Me entiende, hermano? Piensa en esto. Y tales adoradores busca Dios que le adoren. Y a veces se pone a Dios como buscando adoradores. ¿Dónde los va a encontrar? Cristo dijo: separados de mí nada pueden hacer. Dijo Cristo: si ustedes se mantienen en mí, entonces llevarán fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Imagínese a Dios buscando adoradores. Que este vino a adorar a Dios porque Dios lo buscó y lo encontró. ¿Dónde va a encontrar a alguien que sea adorador? Solamente se adora a Dios cuando Dios está en nosotros. Solamente se adora a Dios cuando Dios está en nosotros. Y si Dios está en nosotros, ¿para qué nos anda buscando? ¿Para qué los anda buscando? Para que no haya preguntas, porque no sé si ustedes tienen las preguntas en su corazón o son los miles y miles de hermanos que me están escuchando por la radio en Guatemala y en Honduras y en El Salvador, y también en los canales de televisión y en YouTube y en Facebook. ¿A poco no son las preguntas de ustedes? Pero sí, también algunas aquí. Pero les voy a pasar a que leamos Romanos capítulo 8, versículo 15. Ahí es donde se comienza a conocer al adorador en espíritu. Oiga, qué preciosa es la palabra de Dios. Eso es ser adorador en espíritu. Ahí es donde se comienza, hermanos, a adorar en espíritu. Antes de eso no hay adoradores en espíritu. Hermano Rodríguez, pero somos 100,000 en la iglesia. Pues pueden ser 10 millones y puede ser que no sean adoradores si no lo están haciendo de esa manera. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque dice
que Dios se agrada de aquellos que lo adoran de esa manera. No es que ande buscando adoradores, es que Dios quiere que le adoren de esa manera. Hay una gran diferencia. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. Romanos, es más, ustedes lo van a leer. No vaya a ser que digan, porque a veces dicen, ese viejo hizo su propia Biblia. Mejor léanmelo ustedes. ¿Qué dice Romanos 8:15? A ver. Oiga bien. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Piensen esto. Si usted se fija, esa es la parte negativa del versículo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Esa es una parte negativa, porque dice, no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ahora leamos la parte positiva, la parte que sí debe ser. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! ¿Sí me está entendiendo? Fíjese bien. Esa escritura se las he leído como 50.275.000 veces. Y alguien puede decir, el hermano repite mucho esa escritura. ¿Sabes por qué la repito? Porque a veces no se valora. Ahí dice, el apóstol Pablo, un hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ustedes los que han creído en Cristo, ustedes los que ahora son pueblo de Dios, ustedes los que ahora son la iglesia, ustedes han recibido el Espíritu. O sea, han recibido a Dios Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y no lo podíamos recibir porque teníamos pecado en nosotros. Y Dios no se lleva con el pecado. Así es que no podía entrar a nosotros por causa del pecado. Pero el mismo Dios, fíjese bien, que no puede entrar a nosotros por causa del pecado, proveyó del cordero para el sacrificio, proveyó de la medicina para que nuestro pecado fuera quitado. Y por eso cuando creemos en Cristo que murió y resucitó. Y al creer en Él que murió y resucitó, nuestros pecados son removidos. Y entonces el Dios que es Espíritu hace su entrada a nosotros. Por eso dice el Espíritu Santo. Ya no le voy a decir, por eso dice Pablo. No, Pablo no estaba hablando ahí. Era el Espíritu Santo el cual estaba hablando a través de Pablo. Y está diciendo, ustedes han recibido el Espíritu. Ahí me detengo. Quiero ir por partes. La Biblia se tiene que entender por partes, porque a veces por eso no le tomamos sabor, porque no la leemos como debemos leerla. Ahí dice, y usted dígame si dice o no dice. Ahí dice, ustedes han recibido. Ese ustedes son los creyentes. Ese ustedes son los hijos de Dios. Ese ustedes son la iglesia. Ustedes han recibido. ¿Qué han recibido? El Espíritu. Fíjese bien. Ahí me detengo. Vayamos al 16 para que podamos entenderlo mejor. ¿Cuál es ese Espíritu? Mire qué es lo que pasa. Verso 16. El Espíritu mismo. Oiga, espéreme. El Espíritu mismo. ¿Cuál Espíritu? Aquel que vimos en el verso 15 que hemos recibido, que ha entrado a nosotros. El Espíritu mismo, el mismo Espíritu, el mismo Dios, el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu. No te da testimonio a tu entendimiento, no te da testimonio, dicen, a tu corazón. No, le da testimonio al mismo Espíritu, al soplo de Dios en ti.
Porque está establecido que el hombre no era más que un montón de tierra formado así como un hombre, pero le faltaba algo, le faltaba el soplo de Dios, y el soplo de Dios es la participación del mismo ser espiritual de Dios. Sopló espíritu en él y el hombre fue un ser viviente. ¿Estamos entendiendo? Ahí está el Espíritu de Dios, porque Dios sopló aliento de vida en él. Pero como Adán y Eva desobedecieron a Dios, se avivó el alma que se formó luego, se avivó y el espíritu quedó como sepultado allá. Ahora estaba un alma mañosa, un alma a la cual le gustaban las pasiones y tanta cosa. Por eso se les abrieron los ojos a Adán y Eva. Antes de eso, ellos andaban desnudos. Fíjese, andaban desnudos. Y después que pecaron, ambos corrieron a cortar hojas de higuera y cubrirse. Pero antes del pecado, no se preocupaban por cubrirse. Qué precioso es la inocencia. Qué precioso es cuando no hay malicia. Y así estaban nuestros primeros padres. Pecaron y inmediatamente corrieron a cubrirse con hojas de higuera porque se avergonzaban. Qué tremendo. Se avergonzaban. Y ahí dice en el primer versículo que leímos, grábeselo bien. Dice, habéis recibido el Espíritu. Ahí me detengo. Has recibido el Espíritu. Ahora, ¿a dónde lo hemos recibido? Lo dice el versículo 16. El Espíritu mismo, ese Espíritu que viene a nosotros después de creer en Cristo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Piense por un momentito, allá en lo más profundo de su ser, no en el cuerpo que vemos, no en el alma donde está el asiento de las emociones y de los sentimientos, de los gustos y de las pasiones. No hay más allá, donde está el soplo de Dios, el que no se contamina con nada. Y el que estaba de cierta manera ya cubierto con tanto escombro, allá estaba. Por eso muere Cristo. Y ahora se predica el Evangelio, que es potencia de Dios para destruir los escombros. Y entonces llega el soplo de Dios a la vida del hombre. Creemos en Cristo y hace su entrada el mismo Espíritu. ¿A dónde? A nuestro espíritu. Has recibido el Espíritu. Fíjese, has recibido el Espíritu. ¿A dónde? A mi espíritu. De espíritu a espíritu. El Evangelio no es de espíritu al conocimiento del hombre. Evangelio no es de espíritu de Dios al entendimiento del hombre. No, esto va más allá. Ojalá que me entienda. Por eso es que una cosa es ser religioso y otra cosa es ser hijo de Dios. Ahí lo va a ir entendiendo en el camino, porque no lo voy a dejar en paz. Hay mucha gente que me va a oír hablar y van a decir, ¿qué está diciendo ese viejo loco? A mí muchas veces me llaman o me escriben y me mandan recados, hasta me dicen, hijo del diablo, hereje, porque no entienden lo que les digo. Pues ¿cómo van a entender si no conocen al Señor en espíritu? Ahí está la escritura. Yo no los estoy llevando por otro lado, ni con palabrería, ni con otros libros. Los estoy llevando con la palabra de Dios. Dice, ustedes han recibido el Espíritu. No está hablando como cuando nosotros decimos, recibí el Espíritu Santo y hablé en lenguas. Nada más eso. Eso es parte de esto. Pero ahorita estamos descubriendo algo muy especial, que el Espíritu, Dios Espíritu, hace su entrada a nuestro espíritu. Y en el verso 15, Romanos 8:15, dice,
habéis recibido el espíritu de adopción. O sea, Dios, que es espíritu, hace su entrada a nosotros y ya nos declara hijos de Él, adoptados de Dios porque creímos en Cristo. El habernos unido a Cristo nos dio el privilegio de ser también hijos de Dios. Ahora ya somos hijos de Dios porque nos unimos a Cristo, y por el privilegio de estar con Cristo también somos hijos de Dios. Oiga, pero qué precioso dice el verso 15 todavía, porque todavía no se termina. Dice, habéis recibido el Espíritu. Y luego dice, después del Espíritu, no lea adopción, lea al otro. Habéis recibido el Espíritu, oiga, por el Espíritu, clamamos, Abba, Padre. En otras palabras, las primeras palabras que hablamos con Dios, no las hablamos del entendimiento, no las hablamos porque alguien nos dijo, di esto, di aquello, no. Las primeras palabras que hablamos, nos las hace hablar el Espíritu. No es que tú, porque ya eres cristiano y te diriges a Dios, como hemos estado la mayoría por años. Ahí dice la Biblia, ustedes los cristianos, ustedes la iglesia, ustedes los hermanos, los aleluyas, ustedes los que se consideran hijos de Dios, ustedes, fíjese bien, han recibido el Espíritu. ¿A dónde recibimos el Espíritu? A nuestro espíritu. Viene el Espíritu de Dios, se conecta a nuestro espíritu, que era como una batería sin carga, que le hacía falta fuerza, que no se podía levantar sobre aquel montón de escombros del alma. Entonces viene el mismo Dios Espíritu, y la pura presencia del mismo Dios Espíritu en él lo hace resplandecer de potencia de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oiga bien, alguien va a tener una experiencia gloriosa en este día. Dice ustedes, a propósito, ¿cuántos son cristianos? Les digo porque a poco estoy hablando en vano. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son iglesia? Les digo esto porque a poco estoy hablando en vano. Quiero que se identifiquen. Y dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, habéis recibido el Espíritu, por el cual clamamos. Fíjese bien, no nosotros, sino Él nos hace clamar. Por eso dice, por el cual clamamos. Si clamamos es por Él. Si clamamos no es por nosotros. Si le decimos Padre mío no es por nosotros. No le podemos decir Padre mío si no es el Espíritu Santo el que lo hace por nosotros. Bendito el nombre poderoso del Señor. Oiga bien, el Señor me dice que pueden haber hermanos que han estado por años aquí y no han tenido una experiencia con su poder, y que puede ser que alguien venga por primera vez y entienda esto y salga con una experiencia que no la va a tener ni Marquitos. Fíjese bien, ni un predicador. ¿Por qué? Porque para eso está el Señor aquí, para hacer maravillas, para hacer prodigios, para dar a conocer que está en medio nuestro. Bendito el nombre poderoso del Señor. ¿Me va entendiendo? Grábese esto, grábese esto. Dice, han recibido el Espíritu. ¿A dónde recibimos el Espíritu? A nuestro espíritu. Por el cual, por el Espíritu, por el cual clamamos, por medio del cual nosotros podemos clamar, sin el cual nosotros no podemos clamar a Dios y decirle Padre. Por el cual clamamos, Padre mío.
Ahí está el asunto. Si las primeras palabras dirigidas a Dios en adoración no pueden ser por nosotros, las primeras palabras, la identificación de los hijos con el Padre, el hablar, lo primero que hablamos con el Padre, no es algo que nosotros aprendimos o que nosotros lo hacemos por nuestros propios medios. Es el Espíritu el que nos hace hablar las primeras palabras. Pues déjeme decir, si necesitamos al Espíritu para hablar las primeras palabras y adorar a Dios, tenemos que necesitar al Espíritu para adorar a Dios desde aquí hasta que venga Cristo. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, ¿quién es el que dice Padre mío? Es el mismo Espíritu de Dios. Como a los niños. ¿Quién ha tenido niños? Cuando quieren empezar a hablar, nos oyen hablar y de pronto uno se queda mirándolos y están abriendo la boquita como queriendo hablar. Y el papá, pues casi no el papá, nosotros somos muy fuera de onda, dicen los muchachos. En esos asuntos los papás casi nunca nos detenemos. Pero la mamá que está siempre ahí, de pronto está hablándole a la criatura y la criatura solo le ve. Como que no le llama la atención, solo ve. Pero llega el momento que la criatura la ve y como que quiere mover los labios. Y la mamá se acerca y le dice, anda chiquito, ya vas a empezar. Y medio quiere hablar la boquita a la criatura. Y lo primero que le dice, sobre todo aprovechándose de la criatura, diga, ma. Y ahí se va, ma. Así dice el Espíritu Santo. Ya cuando entre el Espíritu a mi espíritu, dice, pa. Pero yo no lo puedo hacer como el niño que no puede hacer nada. Yo no lo puedo hacer. Es el Espíritu Santo el que en mí está diciendo, pa. Y yo quiero hacerlo, pero no puedo. Y hay un momento que comienzo como que quiero decirlo, como que quiero hacerlo, y de pronto exploto y le digo, Padre mío. Pero no fui yo, fue el Espíritu guiándome. Ojalá que me entiendas, hermano. Es el Espíritu el que guió a mi espíritu diciendo, Padre mío. Esa es la adoración en espíritu. Olvídate. Es que adorar en el espíritu es adorar de corazón. No, hombre, no me digas. No es por ahí. Adorar en el espíritu es cuando el Espíritu toma tu espíritu y el Espíritu adora a través de tu espíritu. Por allá en Juan dice, viene el Espíritu y Él es el que nos va a guiar porque no sabemos orar como conviene. Pero ahí el que tradujo la Biblia dice, recibimos el Espíritu porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Y yo digo, hombre, estos que tradujeron no le hubieran puesto pedir, porque si para pedir somos especialistas, ¿verdad? Entonces dice, el Espíritu vino a nosotros para enseñarnos a pedir como conviene. No, yo le digo a usted, el Espíritu vino a nosotros para orar a través de nosotros y que podamos orar como conviene. No como nos conviene a nosotros, sino como conviene a Dios, como conviene a su gloria, como conviene al orden espiritual de Dios. ¿Vamos entendiendo? Entonces
dice, el Espíritu es el que ora. El Espíritu es el que dice, Padre mío, por el cual clamamos, Abba Padre, Padre mío. Y como les digo, si empezando, naciendo de nuevo, si cuando viene el Espíritu a nuestro espíritu, es cuando decimos Padre mío, y no lo decimos nosotros, lo dice el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros seamos movidos a hablar con Dios, no somos nosotros. Si usted es una persona que de pronto dice, ay, no he orado a Dios, se me había olvidado, voy a orar a Dios, por favor no vaya. Hermano Rodríguez, ¿qué es eso? Es que lo está haciendo porque de pronto se acordó que no lo había hecho y que a poco Dios se siente mal. No, hermano. Si va a ir a orar porque lo siente por cualquier cosa, vaya y pídale perdón a Dios. Y dígale, Señor, yo creo que yo no sabía cómo adorarte. Ahora he entendido, perdóname todo lo que yo he hecho, Señor, la forma errada en que he tratado de hablar contigo. Ahora ya sé, cuando usted vaya a orar ahora, ya no se detenga en orar. Hermano Rodríguez, ya va a quitar eso de la Biblia. Es que aquí es adorar, ya es algo todavía más profundo. Así es que cuando usted vaya a Dios, nada más dígale, Señor, aquí estoy. Espere que Dios Espíritu se conecte con su espíritu y que empiece usted a adorar a Dios por el Espíritu que mora en usted. ¿Me va entendiendo, hermano? Al final, usted no es el que va a orar, es el Espíritu a través de usted. Usted no va a preocuparse por nada, es el Espíritu Santo. Solo preséntese delante de Dios. Cuando yo traigo a alguien para que reciba una bendición de Dios, ahora puede darse una idea por qué a todos les digo, solamente levante sus manos y dígale aleluya. Solo dígale aleluya. ¿Qué le estoy diciendo? Solo préstese en las manos de Dios. Deje que Dios lo haga todo. Yo les digo, no hable, no arregle frases, no diga nada, solo dígale aleluya. ¿Por qué le digo aleluya? Porque es una palabra que glorifica a Dios y la persona solo dice aleluya, aleluya, aleluya. Y cuando menos se acuerda, lo agarra el Espíritu y lo hace hablar directamente de espíritu a espíritu. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Aleluya. Entonces dice, verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Ahora quiero que ponga atención en la otra parte, que es la segunda parte del versículo. Porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Fíjese bien. La Biblia Reina Valera, en la segunda parte del versículo 23 dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y una vez más le digo, la mayoría de predicadores cuando enseñan acerca de esto, dice, Dios anda buscando adoradores, como diciendo, Dios te necesita para que le adores. Ven, déjeme decirle, Dios ni lo necesita, ni el hombre puede adorar a Dios. La única forma de adorar a Dios es cuando el Espíritu viene a la persona y le aprisiona su espíritu, y así el mismo Espíritu de Dios habla para guiarnos. Hermanos, ustedes saben, en cualquier lugar. Yo hace unos días fui a visitar al hermano Francisco a su iglesia a Fort Worth, Texas.
Y me perdí un montón de veces. Un día ya no llegaba al servicio porque me perdí. Y me pusieron un aparatito ahí en el teléfono y me perdí otra vez. Hasta que no, venían ellos y me sacaban y se movían como peces en el agua y ya estábamos en la iglesia. Y me enseñaron como 10 veces y yo me seguía perdiendo, ¿verdad? Pero si lo llevo a donde yo soy o aquí mismo, aquí se me pierde, nada más que no use su aparatito y se me pierde. Y yo aquí me muevo, mira, y conozco todos los rincones desde por allá de Saticoy hasta Tijuana. Yo sé por dónde meterme ahí. Pero si no conocemos, necesitamos guía. Necesitamos guía. Y oiga bien, puede ser que le dé el mensaje esta noche. Ya le iba a decir venga, pero como no lo voy a dejar ir, entonces, pues, ¿para qué me preocupo? Pero en esta tarde le puedo dar otro mensaje que tiene relación con esto. Porque mi hermano, mi hermana, déjeme decirle, nadie puede conocer las profundidades de Dios más que el mismo Espíritu. Fíjese bien. Un día me dijo alguien, oiga, hermano Rodríguez, ¿sabía usted que fulano de tal, que fue su discípulo, ahora es doctor en teología? Le digo, ¿y qué es eso? Como dicen los indios de mi pueblo, ¿con qué se come? ¿Qué es eso? Es doctor en teología. ¿Sabes qué te quieren decir con eso? Que conocen todas las profundidades de Dios, como el doctor que nos ayuda a sanar el cuerpo. Conoce, te duele aquí, te duele allá, sientes esto, sientes aquello, como conoce, te dice. Y así se ponen, ¿verdad? Doctores en teología. Doctor porque conozco todas las profundidades de Dios. ¡Mentira! No hay uno, no me den a uno por bueno. Ninguno que diga yo conozco, conoce. La Biblia dice que el que quiera conocer, y no se preocupe que en esta tarde le doy el tema. La Biblia dice que solamente el Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios. ¿Cómo podemos conocer las profundidades de Dios? Toma al Espíritu de guía. Que el Espíritu sea tu guía y te metes por las profundidades de Dios y conoces todas las profundidades de Dios, pero por el mismo Espíritu es el que te lleva y conoces cosas que jamás habías conocido. ¿Entendemos, hermanos? Nos damos una idea que es un adorador en espíritu. Le van a contar, como dicen allá, muchas cosas. Va a oír predicaciones de todas. Déjenme decirle, ninguna que sea diferente a esto que le estoy diciendo es lo correcto. Así de sencillo. Le van a decir que son los que adoran a Dios de corazón, que son los que reconocen las cosas que Dios hace, un montón de cosas. Pero lo único que hay, y búsquenle por donde le busquen, solamente hay una cosa. El adorador en espíritu es aquel que permite que el Espíritu adore por él. Póngase de pie y vamos a adorar a Dios en espíritu. Aleluya. Vamos a darle lugar al Espíritu.